Por cuanto Jesús obedeció, sujetándose a todo aquello que el Padre había establecido, no que el hombre había establecido, sujetándose a todo aquello que el Padre había establecido. Su voz fue escuchada desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El corazón del Padre quedó totalmente complacido con lo que Jesús hizo. Y ese es nuestro modelo a seguir. Amén. Gloria a Dios. Somos hijos que hemos sido liberados, hijos que hemos sido rodeados por los brazos del Padre. Así estamos, así vivimos, así caminamos cada día en ese entendimiento de saber que Él abrió el mar, que Él abrió el camino cuando no había un camino que caminar, que Él ha sido bueno con nosotros y que Él permanece fiel en medio de todas las cosas que podamos ver y enfrentar. Muy bien, aquí estamos para continuar en esta mañana con la enseñanza de la palabra. En estas semanas anteriores hemos tenido unas enseñanzas muy hermosas y la semana pasada tuvimos un tiempo glorioso, y aún después que salimos del servicio en línea, tuvimos un tiempo maravilloso acá donde Dios también nos pudo ministrar, y qué maravilla. Mi corazón siempre se maravilla porque el simplemente tenerlo como una información y el decirlo no tiene vida. Aún el que esté plasmado en la palabra no tiene vida, pero cuando tú gustas, cuando tú lo vives, cuando tú te deleitas en eso, cuando tú caminas en eso, yo me maravillo de cómo Dios cada día nos rodea, de cómo Dios cada día nos abraza, de cómo el Padre cada día manifiesta la fidelidad de Él sobre cada uno de los hijos, sobre cada uno de aquellos que lo aman, sobre cada uno de aquellos que permanecen en Él. Y eso a mí me llena de gozo, eso a mí me llena de regocijo. Y qué bueno es que mientras habitamos en su presencia, el Padre va añadiendo cada una de las cosas, o va más bien no añadiendo, porque todo lo tenemos en Cristo, pero va quitando los velos o quitando aquellas cosas que estaban de alguna manera cubriendo aquello que el Padre quería que se manifestara. Y yo quiero invitar a cada uno de los que está al alcance de mi voz, que se conecta con nosotros en cada servicio, que usted guste, que se deleite, que viva, que pruebe, que lo digiera, digerir el cuerpo es tenerlo internamente, es permitir que cada órgano de tu ser procese algo. Cuando nosotros comemos, cada órgano de nuestro ser que está conectado al aparato digestivo, todos esos órganos toman función para digerir todo eso, para que sea nutriente al cuerpo. Y yo te invito a que tú tomes esto como algo literal en la palabra, y que tú permitas que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo que necesiten digerir la palabra de Dios puedan tomar acción y lo puedan hacer, porque es la única manera que la palabra de Dios puede tomar vida en nosotros, nos nutre, y por esa palabra entonces nosotros poder caminar. Amén. Amén, así es. Bendiciones a cada uno. En el día de hoy queremos entrar en una pequeña carta que fue escrita en un momento específico de la vida de Pablo, porque Pablo estaba preso. Y en sus prisiones Dios le dio la gracia de poder alcanzar con el evangelio a toda aquella persona que estaban alrededor de él. Y fue poderoso cuando soberanamente, yo diría, ¿no?, o providencialmente la palabra, como él se topa con una persona que era un fugitivo en aquel tiempo. Era un fugitivo porque era un esclavo que había salido de la casa de su amo. Históricamente, cuando se habla de eso, también se habla de que él de alguna manera
se dicen los historiadores que él tal vez había robado algo, por la manera que Pablo escribe la carta, porque Pablo dice, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta. Entonces parece que sí, o que había como una pérdida, o la pérdida, otros dicen que puede ser que la pérdida sea por el tiempo que él salió y no sirvió, como que como no hubo ganancia. Pero cualquiera que sea el caso, sea porque él robó, o sea porque tenía miedo a que fuera castigado, salió corriendo. Dios tenía un plan espectacular para este hombre llamado Onésimo. Y lo vamos a ver al final, porque creo que el final es lo más contundente. Porque ¿quién era ese hombre y qué se convirtió después en la iglesia? Y es impresionante mirar cómo él vino a la vida de Pablo y cómo Pablo lo regresa de nuevo al lugar donde él pertenecía. Y creo que es un tema muy, muy, muy hermoso para poderlo tratar en este tiempo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo un tiempo donde muchas personas quieren justicia, ¿no? Y hacen un llamado a la justicia. Pero para poder hacer un llamado a la justicia, y el deseo de cada ser humano es ver la justicia, ¿no? Ver el orden de Dios, ver la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas. Y es de Dios. A Dios le gusta la justicia. Pero Él estableció una justicia. Él estableció la justicia. Pero lo más lindo de todo esto es que Él estableció la justicia y la modeló. Y cuando Dios mismo modela la justicia, cuando Dios mismo es la persona que trae como modelo la justicia, es un poquito difícil poder nosotros caminar al nivel de esa justicia humanamente. Y por eso cuando usted lee esta carta, se va a dar cuenta que la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios y la transformación que viene como resultado de haber recibido el Evangelio, hace que nosotros podamos caminar en justicia. Y no solamente caminar en justicia, sino mostrar el beneficio y la gracia de esa justicia a los demás. Y eso es bien importante, porque yo no puedo, decíamos en nuestra reunión el miércoles, en una reunión cerrada, yo dije una frase: nadie puede reclamar justicia haciendo un acto de injusticia. Porque no se puede. Yo no puedo reclamar una justicia haciendo un daño. No puedo reclamar justicia destruyendo a otro. La justicia de Dios es impresionante porque la persona que le hizo daño a Dios fuimos nosotros. Y estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos camino a un destino de perdición eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Biblia, abundante en misericordia, tomó y dijo: no, aunque ellos no se han dado cuenta que están separados de mí, que están muertos, porque la paga del pecado es la muerte, estábamos separados, no teníamos ninguna sensibilidad del Evangelio y de la relación íntima que el ser humano debe tener con Dios. Dice Dios: aunque ellos estén muertos, aunque ellos no sientan, aunque vayan camino al infierno, yo voy a descender a la tierra, voy a tomar la forma de hombre, voy a ir a la cruz y voy a pagar el precio. Y cuando pague el precio, entonces le voy a intercambiar ese precio y se lo voy a atribuir a ellos como justicia, para que ahora ellos puedan despertar a la realidad de que yo lo he restaurado y que pueden tener una relación conmigo. Y cuando Dios hizo eso, fue espectacular, porque es el acto de reclamar justicia como nunca antes se ha visto en la humanidad. ¿Y cómo se reclama la justicia? Haciéndole un bien a aquel que te ha hecho daño. Me caí un momentico porque eso es difícil. Para todo ser humano, eso es bien difícil de recibir, eso es bien difícil de asimilar. O sea, ¿cómo yo le voy a pedir a alguien que, no, o a mí mismo, no? Vamos a ponerme mi propia persona. Yo que he recibido un daño, yo que he recibido algo que me ha dañado, ¿cómo yo puedo ahora responder y hacer algo bueno a la persona que me hizo daño? Y eso fue lo que Dios hizo. Dios tomó lo que el hombre había hecho, el daño que había hecho.
Dios no solo contó y le hizo un bien a la humanidad, no hizo un bien a todos nosotros. Y por ese bien y por ese acto de justicia de parte de Dios, ahora podemos nosotros gozar de la relación eterna con el Padre. Y no tiene que ver nada con lo que yo haya hecho. Por eso la gracia es algo tan profundo, porque la gracia no tiene que ver nada con lo que yo pueda hacer, sino fue lo que Dios hizo. Yo solamente respondí a la gracia. Cuando yo respondo a la gracia es que yo la recibo por la fe y camino de que ya he recibido y he sido justificado. Y por eso la justicia de Dios es algo tan impresionante en cuanto al acto mismo de Dios, de hacer bien, pagar el precio por lo que la persona hizo mal y con todo y eso hacerle un bien y él restaurar la relación. Entonces eso es algo tan impresionante porque la justicia de Dios se manifiesta en eso. Y siempre el fin de la justicia, quiero como insertar esto, siempre el fin de la justicia es volvernos al orden. La justicia, por eso cuando la gente reclama justicia y hace desorden y destruye, no es el modelo bíblico, porque no es lo que Dios hace. Cuando Dios restaura y muestra su justicia, lo que hace es volvernos a restaurar de nuevo al mismo lugar y a la misma relación que teníamos antes. Y para eso, para el ser humano, y yo me incluyo, ¿no? Yo, mi persona, todo el que me está viendo, es algo como que dice, wow, eso es inalcanzable. Eso es algo que no podemos hacer. Pero en el día de hoy, si te quedas ahí viendo, vamos a estudiar un libro, el libro de Filemón. Lo puedes abrir, es uno de los libros, solamente tiene una página, está antes del libro de los hebreos y el libro que hemos estado estudiando, que es el libro de Tito. Después del libro de Tito está Filemón y después está Hebreo y hemos estado estudiando la palabra de Dios en cuanto a ese sentido. Así que vamos a ir al libro de Filemón para ver cómo esto de una manera práctica y de una manera sencilla y de una manera clara, cómo Pablo, el apóstol de Jesucristo de aquel tiempo, toma un incidente para mostrarnos a nosotros qué debemos de hacer en un acto de justicia. Y por eso le pusimos como título, salí como esclavo, pero regresé como hermano. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Vamos a leer los versículos porque es bien corta, si la puede leer completa, para así ya tener todo el contexto de lo que vamos a decir. La carta completa, vamos a leer, es Filemón, un poquito larga en cuanto a versículos, por lo menos podemos, hasta el versículo 22 podemos leer. Vamos a leer juntos. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos en gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario, como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Tremendo. Aquí, bueno, leímos todo porque queremos basar el mensaje en este pasaje de las Escrituras. Y nos damos cuenta de algo bien poderoso. Lo primero que quiero notar es que esto es una carta privada. Siempre, cuando usted veía las otras cartas que Pablo escribía, siempre decía Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero él omite la palabra apóstol acá, aunque él era apóstol, porque era una carta privada que él estaba mandando a una persona específica llamado Filemón. Y este hombre, ¿no? Esta carta era una carta donde él omite su apostolado. Y sobre todo, él se presenta ahora como una persona que ha sido, ¿no?, prisionero en Cristo. Dice, yo he sido prisionero, yo estoy aquí en mis prisiones, y desde mis prisiones yo te escribo, Pablo. Entonces, pero yo te escribo, Pablo, a Filemón, y él envía entonces una carta a este hombre. Ahora, lo interesante de esto es quién era. La Biblia no nos dice mucho acerca de quién era Filemón, pero sí nos dice varias cosas acerca de él. Lo primero es que había una iglesia en su casa. En la iglesia primitiva, la iglesia funcionaba en dos dimensiones. No era que las familias se reunían en las casas. Era más que eso, era que había iglesias que estaban establecidas en las casas. Porque no era simplemente la familia la que se reunía, sino que venían hermanos y se reunían en las casas, y eso confortaba la iglesia de aquel tiempo. Por eso en el libro de los Hechos usted ve que iban casas por casas, pero iban también al templo. Iban a recibir al templo, iban a recibir también en el templo, pero también se reunían casas por casas. Entonces, por eso vemos acá que en el versículo 2 dice, a la iglesia que está en tu casa. Entonces, este hombre, ¿no?, porque queremos ponerlo en perspectiva, parece que era un hombre prominente que estaba en el ministerio y tenía una iglesia en su casa. Se dice que es muy claro que Apia era su esposa y que Arquipo también era, dice, nuestro compañero, era el hijo de él. ¿Cómo lo podemos ver esto? Si nos vamos al libro de Colosenses, simplemente para poder mirar el Colosenses capítulo 4, verso 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que Pablo escribe acerca de Onésimo, que fue la persona que él aboga en la carta, que él le iba a dejar saber a la iglesia que estaba en Colosas. Colosas era una ciudad y los colosenses eran los que vivían en aquella ciudad. Pero si usted se fija en el versículo 17 menciona al hijo de Filemón. Dice, decid a Arquipo, Colosenses capítulo 4 verso 17, dile, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. O sea, Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, le manda un mensaje a ese muchacho que es hijo de Filemón, porque era la iglesia que estaba en su casa, diciéndole, mira, tú tienes un ministerio, asegúrate que tú cumplas ese ministerio. Entonces,
traigo todo esto para que nosotros podamos ver el contexto de lo que está pasando aquí. No era simplemente que Pablo le estaba escribiendo la carta a una persona llamada Filemón, que tenía una persona que era esclavo, que trabajaba para él, que se había convertido en un fugitivo, sino que era alguien más que era un colaborador con Pablo en el evangelio. ¿Por qué? Porque en su casa había una iglesia, su hijo había sido llamado al ministerio, había una relación muy vinculada a la iglesia de la ciudad de Colosas. Los colosenses, toda esa ciudad, se reunía en diferentes casas, y por eso la palabra de Dios nos enseña algo bien tremendo. Por eso cuando Pablo escribía, dice a la iglesia que está en Colosenses, en Colosas, o sea, eran todas esas iglesias en las casas que estaban reunidas. Pablo no la miraba como que había 1000 iglesias en la ciudad de Nueva York, sino que había la iglesia que está en la ciudad de Nueva York. Y a mí me gusta mucho ese concepto, porque era la apostólica de mirar un lugar, mirar una región, mirar un territorio, no con muchas iglesias, sino con la iglesia que es identificada con el nombre del territorio. Y creo que cuando nosotros caminamos en esa dimensión, nos vamos a dar cuenta que cuando caminamos ahí, entonces vamos a crear un nivel de unidad, de conciencia, de relación con los hermanos de una manera espectacular y poderosa. Por eso aquí la palabra de Dios nos enseña algo tan lindo y tan hermoso. Dice: a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ahora, Pablo declara algo bien poderoso. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiero hablar un poquito de esto, porque Pablo usa dos expresiones. Usa la expresión gracia y la palabra paz. ¿Por qué Pablo usa esos dos elementos? La razón principal de que Pablo usa la palabra gracia y paz era porque él estaba escribiendo a dos grupos diferentes de personas. Y ahorita vamos a ver algo que tiene que relacionarse con la gracia de Dios, porque lo que él apela a Filemón tiene que ver con la gracia del Padre. La palabra, cuando dice gracia, era una salutación que se hacía entre los griegos, porque los griegos entendían que ellos habían recibido el favor y la gracia de Dios de una manera totalmente gratuita. Entonces, cuando Pablo escribe gracia, él está hablando una salutación o una bienvenida a aquellos que son griegos. Pero cuando dice paz, shalom, entonces se está refiriendo a la audiencia que era hebrea. Entendían inmediatamente ambos de que era una audiencia de los griegos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó con los gentiles. ¿Y cuál fue la gracia que se manifestó con los gentiles? Que nosotros, siendo pecadores, nosotros estando ajenos a los pactos, a las promesas, al mover de Dios, Dios nos incluyó y nos hizo parte de la misma familia. Y la paz, el shalom, lo que vino a traer Jesús fue a establecer de nuevo el pacto y la relación que los hombres tenían. Y por eso Pablo usa esta expresión, gracia y paz sobre ustedes, porque la paz con Dios era una verdad judicial. Ahora, esto es bien importante, porque lo que él está pidiendo a Filemón era que hiciera un acto de misericordia y de gracia, aunque él tenía el derecho, aunque él tenía y la ley en aquel tiempo era bien rígida en el Imperio Romano. Cuando alguien era un fugitivo de la justicia, lo agarraban, era para matarlo. Entonces Pablo, en esa gracia, le manda un mensaje y le dice acerca de lo que él debía de hacer. Paz y gracia, gracia y paz. Toda enemistad, todo lo que tú has recibido ha sido por la gracia del Padre, que es sobre todas las cosas. Y por eso ahora él habla de la relación que debía de haber entre ellos. Ahora, si leemos el verso 15, por ejemplo, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora, dice el verso
Así es que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Antes, este hombre te servía de una manera, la relación que había entre ustedes era de una manera totalmente diferente. Él era un esclavo, pero ahora él se convirtió, ahora yo creo que tú lo recibas como hermano. Y eso es lo que hace la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, nos relacionamos totalmente diferente con todo ser humano. Y eso creo que es una de las enseñanzas que podemos comenzar a traer desde aquí, comenzar a sacar algo, de que cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, cuando tenemos una relación con el Padre, y esa relación es una relación clara, esa relación nos da la capacidad a nosotros de poder entender y de poder mirar a todo ser humano de la misma manera. Y creo que lo primero que tenemos que recalcar, y creo que es algo tan poderoso que nosotros necesitamos en este tiempo. Así es. Tú sabes que me llama la atención que él le está diciendo cómo lo debe de recibir, aunque en un tiempo se apartó de él, pero Pablo, utilizando mucho la sabiduría, comienza a hablarle a este hombre después que le dé el saludo de gracia y paz. Dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Cuando en sabiduría Pablo le está diciendo esto a Filemón, lo que le está diciendo es: mira, yo doy gracias a Dios por esto. Ahora yo quiero que eso mismo que yo escucho que tú tienes para con el Señor y que tú tienes para con los santos, tú lo apliques a Onésimo. Porque muchas veces una de las dificultades para nosotros los humanos es aplicar el mismo amor a todo el mundo. Porque vamos a decir, como esposa yo tengo un amor para ti, para mis hijos yo tengo un amor, pero cuando viene al amor de Dios para las personas, para mi prójimo, yo lo tengo que manifestar a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque si es el amor de Dios y a través del amor de Dios, Dios no nos amó de una manera diferente a cada uno, sino que nos ama a todos por igual. De tal manera amó Dios al mundo, todo lo que habitaba en él. Entonces, Pablo está utilizando una tremenda sabiduría, utilizando el mismo comportamiento y afecto de Filemón, diciendo: oye, yo doy gracias a Dios por este amor que tú tienes hacia Dios y hacia todos los santos, y yo no te voy a pedir menos que tú hagas por Onésimo, sino que ese mismo amor que tú tienes hacia Dios y ese mismo amor que tú le das a los santos, también lo manifiestes en Onésimo, recibiéndolo, como bien tú decías, que se apartó por un tiempo de él para que lo recibiese, pero ya no como un esclavo, sino más adelante, yo sé que tú vas a hablar de eso, sino cómo lo debía recibir, porque ya no lo debía recibir como un esclavo, así como cantábamos anteriormente. Nosotros en Cristo no fuimos recibidos como esclavos, en Cristo fuimos recibidos como hijos, fuimos recibidos como hermanos de Él, de Jesús, hijos del Padre, y ya no como esclavos. Es decir, que ese amor debía darle absoluta libertad de la esclavitud a Onésimo, aunque en función siguiera sirviendo, pero en amor ya venía a ser libre, porque los hermanos en Cristo somos y disfrutamos de esa libertad. Claro, y ahí es que está, creo que el mensaje primordial de este pasaje, porque quizás Pablo lo envuelve como de una manera providencial. No, este hombre que estaba contigo se apartó, era un fugitivo, pero Pablo dice: pero hubo un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue de salvarlo. Y ahora yo te lo devuelvo, ya no como un esclavo, sino que ahora te lo devuelvo como un hermano. Y Pablo entonces eleva la relación, eleva el trato, eleva el compromiso de una manera mayor, porque dice ahora yo te lo devuelvo.
y te lo devuelvo ya no para que se aparte de ti, sino que se quede contigo para siempre. Y era impresionante porque si leemos culturalmente o históricamente, cuando una persona en aquellos tiempos había una esclavitud como resultado de que la persona tenía una deuda con alguien y tenía que pagarle, entonces tenía que pagarla con su propia vida. Pero era tratado tan bien que cuando le llegaba el tiempo de la libertad, él le decía: yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí en tu casa y quiero seguir sirviéndote porque tú me has tratado tan bien, ha sido tan hermosa la relación, ha sido tan hermoso el compromiso y ver la manifestación del amor que tú me tienes hacia mí, que aunque ahora soy libre, me quiero quedar aquí como un siervo tuyo. Y es interesante. Porque eso es lo que nos pasó a nosotros con Dios. Exactamente. Es importante eso que estás diciendo, porque los esclavos, después del tiempo, terminado el tiempo, ¿no?, tenían esa opción de ellos poderse ir. Pero Pablo no quiere que Filemón reciba a Onésimo de la misma manera, porque cuando llegara el momento de Onésimo tener que salir de su casa otra vez, él podía haberle dicho: ya tú terminaste tu función aquí y tu trabajo, ahora te puedes ir. Pablo le está diciendo: yo quiero que tú lo recibas para siempre. O sea, no lo recibas como un esclavo que te va a hacer un trabajo y una función, sino recíbelo como un hermano. Y yo creo que esas son de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Cómo nosotros podemos recibir a alguien ya no por la función, sino por lo que es. No por lo que hace, sino por lo que es. Es algo que tenemos que aprender en nuestra humanidad, en lo que nosotros somos en la tierra, de la manera en la que nosotros tratamos con las personas. Yo tengo que aprender a amar por lo que es, no por lo que hace. Y eso acabaría toda injusticia, todo lo que estamos viviendo ahora con nuestros hermanos afroamericanos que han sido de alguna manera maltratados, oprimidos por un sistema. Eso libera. Porque si yo no veo a mi hermano y yo no veo a aquel que está ahí frente a mí, no lo miro por el color de su piel, sino lo miro por el valor que tiene delante de Dios. Entonces yo no lo voy a tratar y voy a hacer diferencia por el color, sino que lo voy a tratar con la dignidad, la altura y el nivel que yo debo de tener como hijo de Dios, porque Él también fue creado a la imagen de Dios. Lo que me hace a mí importante y lo que te hace a ti importante y lo que te da valor no es el color de tu piel, no es lo que tú eres o tu nacionalidad. Lo que da valor y lo que da un valor eterno a mí y a tu persona y a cada uno de nosotros es la imagen de Dios que está incrustada, está plasmada, está adherida a nuestro ser, a nuestra naturaleza. Dios nos hizo a todos los seres humanos iguales. Y por eso cuando usted busca la constitución de esta nación, aunque lo que la escribieron no estaban viviendo tal vez a la altura porque tenían ese esclavo en aquel tiempo, dice: todos los hombres fueron creados iguales. Todos nosotros hemos sido creados iguales. No hay diferencia. No hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre en cuanto a nuestra identidad espiritual. Esas cosas existen simplemente para el trato. Pero el que yo sea el jefe y tú seas el subalterno o la persona que tú trabajas, yo sea el administrador o el jefe o el dueño de la compañía y tú seas un empleado, eso no me da el derecho. Esa relación existe y es regulada por la Biblia. Yo como jefe debo de tratar bien a aquellos que me sirven, pero aquellos que me están sirviendo a mí me tienen que tratar a mí como si estuvieran tratando al Dios que es el jefe de ellos. Entonces lo que la Biblia no borra las funciones de las personas, lo que borra Dios en el espíritu es que nosotros todos tenemos la misma identidad. Todos somos hijos de Dios y todos nos merecemos recibir la dignidad de que cada ser humano debe recibir aquí en la tierra. No sé si lo claro que sí, claro que sí. Es que nos perdemos en colores. Dios no creó colores. Nos perdemos en colores, blanco, negro. Si fuera así, entonces deberían haber personas moradas, verdes, rojas. No hay. Colores son cosas que se ponen en las paredes. Y hemos minimizado de alguna manera en nuestra mentalidad
la creación de Dios en el hombre a colores cuando realmente no hay un color. En Dios no existen colores, no hay griegos, no hay judíos, no hay gentiles, no hay hombre o mujer. Hay diferentes funciones, como bien tú lo dijiste, y en esa funcionalidad yo debo de caminar entendiendo quién soy. Cuando yo no sé quién soy, que es la otra parte, que yo tengo que tener certeza y seguridad de quién soy. Porque aunque a mí vengan a decirme algo despectivo o algo que está quitándome del lugar de donde yo soy, yo no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo estoy clara, estoy sana y estoy segura en quién yo soy, en Dios. Entonces esa es la otra contraparte de todo esto que está sucediendo, que tiene que surgir y tiene que tomar lugar una sanidad de entender quiénes somos en Dios. Porque cuando Satanás vino a Jesús, lo primero que quiso poner en tela de juicio y en cuestionamiento a Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando yo sé quién soy, no importa de qué color me llamen o qué diferencia quieran hacer, yo sé quién yo soy. Cuando tú miras la palabra de Dios en Génesis capítulo 10, verso 25, si la memoria no me falla, dice: y en aquel día nació una persona y le pusieron su nombre Peleg, P-E-L-E-G, Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. Entonces, cuando tú miras eso, cuando tú te fijas, ¿cuándo fue la tierra dividida? La tierra fue dividida en la Torre de Babel. No fue dividida por raza. Óigame bien lo que voy a decir, hermano, porque esto, cuando yo estaba en la universidad hace casi 20 años atrás, muchos años, más de 20 y pico, casi 30 años atrás, un maestro, un tremendo, uno de los maestros favoritos míos, él dio una clase, se llama Peoples and Nations, Naciones y Pueblos. Y él era un tremendo, porque él sabía 5 idiomas. Él sabía el hebreo, el griego, el arameo, inglés, y sabía, bueno, el hombre tenía unas habilidades en ese sentido. Y una de las clases, una fue una de las cosas que yo aprendí que se me quedó siempre grabada, cuando él habló acerca de Peleg, porque dijo: la tierra no fue dividida por raza. Tú eres, tu tez es morena, eres mestizo, eres negrito o eres blanco, tú aquí, tú aquí. No. Él dice que y la palabra lo dice, Peleg, porque en el día que la tierra fue dividida, la gente se dividió por el lenguaje. Porque las lenguas fueron confundidas. Y como las lenguas fueron confundidas, ¿qué pasa? Ahora, si yo estoy hablando contigo y tú me entiendes, y Nehemías viene y me entiende, pero Benjamín no me entiende, pero entiende a Juan Carlos, entonces ellos se unen, nosotros 3 nos unimos, y así, ¿no? Nos vamos uniendo los unos a los otros por el lenguaje. Lo que unió la gente, lo que lo separó y lo unió fueron 2 cosas diferentes. Lo que lo separó era porque había confusión en el lenguaje, y lo que lo unió era porque todos tenían una misma lengua. La división en la Biblia no tiene que ver nada con raza, no tiene que ver nada con cultura, no tiene que ver nada con color, no tiene que ver nada con inteligencia. La división, si podemos llamar división o separación en la Biblia, fue como resultado del lenguaje, no del color. Y por eso es un pecado discriminar a la gente por su color, es un pecado discriminar a una gente por su raza, por su cultura, porque todas las culturas están caídas. Todos nosotros tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas como cultura. Podemos señalar ciertas características en cierta cultura que se manifiestan, ciertos rasgos, pero eso no nos da el derecho de discriminar a la persona. Nosotros somos ahora hijos de Dios. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía mucho más elevada, es la ciudadanía del cielo. Y por eso el Dios que es diverso, el Dios que crea la multiforme sabiduría de Él, se manifiesta en la diversidad, se manifiesta en el color, se manifiesta en los pensamientos que son diferentes. ¿Para qué? Para que Dios entonces, su expresión pueda ser, tenga muchos colores, yo diría. Así es. Pero sin embargo, tenemos que mencionar por qué fue separado por el lenguaje. Fueron separados por el lenguaje porque
ellos quisieron construir de acuerdo a lo que ellos querían hacer y no de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y yo quiero someterte en este día que cuando tú y yo no nos podemos entender, aún hablando el mismo idioma, es porque no estamos hablando el idioma del cielo. Cuando nosotros comenzamos a hablar por lo que queremos y no por lo que Dios quiere hacer, no nos vamos a entender, porque cada cual va a querer que su punto sea escuchado y que su punto sea correcto. Pero cuando nosotros hablamos de acuerdo a la lengua divina, al lenguaje divino que recibimos en Cristo Jesús, al lenguaje que se habla en nuestra ciudadanía, en nuestro lugar al cual pertenecemos, entonces nos vamos a entender, porque estamos hablando el mismo lenguaje que está escrito aquí, y no podemos utilizar este lenguaje para poder nosotros mostrar que nuestro punto, de acuerdo a mi punto de vista, está bien, porque eso fue lo que ellos quisieron hacer. Por eso Dios fue que confundió en ese momento. Pero a través del Espíritu Santo en Pentecostés, el día de esa fiesta de Pentecostés, vino sobre ellos que el Espíritu Santo y los puso a hablar en diferentes lenguas. ¿Y qué sucedió? Que aún aquellas personas que vinieron de diferentes lugares y estaban reunidos allí, creían que ellos estaban locos o borrachos porque dijeron que ellos están hablando en mi lenguaje. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo hablamos el idioma del cielo, el idioma del Padre? Que todos nos vamos a entender, aunque sean diferentes idiomas, nos vamos a entender porque estamos hablando exactamente lo mismo, y el Espíritu de Dios nos dará la interpretación, porque allí cuando estaban hablando en otras lenguas estaban testificando la grandeza de Dios y no estaban tratando de hacer un punto que ganara, sino que hablaron el mismo lenguaje dado por el Espíritu Santo. ¿Será por eso entonces que Dios tomó el día de Pentecostés para derramar el Espíritu Santo? Es muy posible. Porque el día de Pentecostés era la celebración de la palabra, de la Biblia. Entonces Dios lo que estaba diciendo: estoy derramando mi espíritu, le estoy trayendo todos los lenguajes, pero para que se unan en una sola base, en mi palabra. En el Espíritu. Y cuando todos hablamos la palabra de Dios, no importando qué idiomas usemos, siempre entonces va a haber unidad en el Espíritu. Nos vamos a entender, claro. Amén. Que sí, que nos vamos a entender. Tremendo. Y el Espíritu está en todos. Así Perdón. Dele. Así que Pablo lo que hace es hablar acerca de las regulaciones, las relaciones existentes que tenía entre Filemón y Onésimo. Ahora, yo quiero terminar con algo, porque hay algo bien poderoso, porque Pablo, cuando apela a esto, él dice, tú como jefe, Filemón, tú tienes una obligación, tú como máster, como dueño, ¿no? como jefe, tú tienes una relación y tienes un compromiso con esa persona. Y también tú, Onésimo, Onésimo tenía una obligación con su amo o con su jefe. Y Pablo regula eso. Ahora, Pablo hace algo bien poderoso, porque Pablo dice, para que esto se pueda manifestar, él hace una tremenda declaración. Y eso es lo que quiero, por lo menos en los minutos que me queda, enfocarme. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, yo quiero que, por favor, o donde quiera que usted se encuentre, usted encuentre la palabra ahí en Filemón, en el versículo 5. Ahora, yo quiero que usted haga una observación conmigo, porque es importante mirar lo que Pablo dice. Porque oigo del amor, como tú dijiste ahorita, y de la fe que tienes hacia el Señor. Ahora Pablo une el amor con la fe. O sea, yo no puedo manifestar fe si no tengo amor. No puedo decir que tengo amor y no manifestar fe. O sea, está unido, están entrelazados. Ahora Pablo dice algo en el versículo 6. Ahora, no solamente la fe que yo tengo para con Dios, sino mira lo que dice: para que la participación de tu fe sea eficaz. Ahora, no es simplemente la fe que yo tengo hacia Dios, sino cómo es la participación de mi fe para que mi fe ahora que yo profeso tener sea eficaz.
de la única manera que la fe puede ser eficaz es, él le está diciendo a Filemón, mira, si tú dices que ese amor es verdadero, si tú tienes esa fe que es verdadera, ¿cómo tú vas a comunicar esa fe de una manera eficaz para que cuando la gente la vea manifestada pueda creer en lo que Dios ha hecho permanentemente en tu corazón? Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tú tienes que recibir a este hombre como si fuera a mí mismo. Y si él te hizo algo, yo te lo voy a pagar. Si te debe algo, yo te lo voy a pagar. Ahora, mire bien lo que quiere, como esta palabra, la participación de la fe. En otra versión dice la comunicación de la fe. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, ¿cómo yo puedo comunicar mi fe de una manera efectiva? Y eso es algo que nosotros estamos ahora viviendo en este tiempo, porque aún en las mismas iglesias hay diferentes ideas. Cómo deben ser las manifestaciones, cómo se debe hacer aquello, cómo yo puedo mostrar en un tiempo donde todo lo que tú puedas decir pueda ser malinterpretado. ¿Cómo yo puedo demostrar y comunicar mi fe de una manera eficiente o eficaz? Pablo lo dice de una manera bien poderosa, porque cuando él habla que la participación de la fe, esa palabra participación tiene que ver con la palabra impartición, y es la palabra koinonía en el lenguaje original. Es una interrelación social, es la impartición, es la contribución. Así que si podemos cambiar la palabra, dice, ¿cómo puede ser mi contribución de la fe? ¿Cómo yo debo de impartir la fe? ¿Cómo yo debo de ofrendar? ¿Cómo yo debo tener comunión con esa fe para que esa fe sea efectiva o eficaz? Entonces la fe está ligada con la eficacia. Y la palabra eficaz es la palabra donde nosotros sacamos la palabra energía. Ahora, yo creo que me siga bien el pensamiento, porque Pablo le está hablando y apelando a este hombre para que este hombre de alguna manera ponga en acción su fe. O sea, yo no puedo tener fe y actuar de la misma manera que están actuando los demás, discriminando o mirando a la gente por el color. O sea, si mi fe va a ser comunicada o manifestada y yo voy a participar y mi fe va a ser eficaz, entonces yo tengo que actuar de una manera diferente. Y por eso Pablo le dice, la eficacia es la palabra energeo, es la palabra energía, donde tomamos la palabra energía en el inglés, energy, es la palabra poder, y es algo que tiene una connotación que debe ser energizada o activada. Lo que Pablo le está diciendo, ¿cómo tú vas a participar de la fe de una manera eficaz? O sea, en otras palabras, ¿cómo tú vas a hacer que la energeo, la fe que está en ti, se active? ¿Cómo yo debo de activar mi fe en este tiempo? ¿Cómo yo debo de activar lo que yo recibí y lo que yo profeso que yo soy? ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, creer la palabra de Dios en ese sentido? Y dice, la palabra de Dios dice algo bien poderoso. Dice aquí, la palabra, dice, pues dice, para que participemos de tu fe, sea eficaz en el conocimiento de todo bien. O sea, la eficacia está relacionado en el conocimiento de todo bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Lo que Pablo está declarando, eso es una tremenda verdad. Lo que Pablo está declarando es, mira, si tú vas a comunicar tu fe y tu fe va a ser activada, energize, ¿no? Energía. Tú tienes que hacer eso, lo que va a activar tu fe es el conocimiento del bien que Dios ha hecho en ti en Cristo Jesús. Digo, wow. Qué tremendo lo que Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es que para yo poder activar mi fe hacia ti y para yo poder activar el bien de Dios, la gracia de Dios, la fe que yo he recibido, entonces esa activación, esa energía, esa gracia debe de venir a mi vida a través de ¿qué? A través del conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El conocimiento es que Dios a todo nos ha hecho bien. ¿Cómo yo voy a cambiar mi trato con los demás?
¿Cómo yo voy a cambiar el trato con los demás? ¿Cómo yo voy a cambiar mi relación con los demás? ¿Cómo yo voy a cambiar para que no haya discriminación en mi corazón? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Cuando yo comienzo a tener conocimiento de lo que Dios ha hecho en mí. Y entonces todo lo que Dios ha hecho en mí, todo lo que yo he recibido en mí, toda la gracia que yo he recibido a mí, es un conocimiento que viene a mi corazón y que viene a mi vida, que me ilumina. Y si yo no he recibido discriminación de parte de Dios, si Dios no ha hecho excepción de persona conmigo, sino que su gracia ha sido abundante conmigo, entonces lo que activa mi fe y lo que comunica mi fe es conocer es lo que Dios ha hecho en mí. Entonces yo comienzo a operar y a caminar de una manera totalmente diferente. Poderoso, poderoso, así es. Entonces eso nos lleva a nosotros a algo bien profundo, que el conocimiento denota, no, aquí en este pasaje denota la esfera y el elemento de que Filemón debía de mostrar y manifestar. Su libertad y amor será como resultado del conocimiento perfecto del regalo de Dios en él. Cristo había hecho un regalo a Filemón y por lo tanto Pablo estaba a la expectativa de que así como él había recibido ese regalo, él tenía que entonces participar en la fe, activando la fe para que otros pudiesen también recibir lo mismo que él recibió. Es un profundo conocimiento, es un profundo y una gracia tan poderosa que se afirma en nuestros corazones a través de lo que yo activo por el conocimiento de Dios en mi vida. La palabra conocimiento es bien instruido. Es la palabra epinosei, que es un verdadero conocimiento, profundo conocimiento de los hechos, de lo que me ha pasado a mí. Entonces, cuando usted ve una persona que camina en una dimensión totalmente diferente y no muestra, entonces, ¿qué tan profundo es el conocimiento de Dios? Y yo tengo que, yo mismo analizarme, no tenemos que analizar todo, porque si no estamos practicando nuestra fe, si no estamos practicando lo que hemos recibido, si no hemos estado practicando la gracia de Dios, si no hemos estado practicando lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, ¿cómo entonces nosotros vamos a atraer la energía de Dios para activarla en nuestras vidas? Simplemente teniendo un entendimiento profundo de lo que Dios hizo en nosotros. Y si Dios te perdonó, Filemón, perdona a Onesio. Si Dios fue a Onésimo, si Dios te dio gracia, dale gracia. Si Dios te puso a tu cuenta y te contó su justicia, ahora ponle a la cuenta de él. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, déjeme terminar con esto porque nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe si Filemón lo perdonó o no. O sea, de acuerdo a la carta no se sabe nada. Lo que él hizo fue, usted lo va a ver, él mandó la carta con una persona, pero Onésimo fue con esa persona. Entonces imagina el riesgo que usted tome, que usted sabe que usted es un fugitivo y usted llegue, es como usted mismo entregarse. Por eso cuando usted se entrega a la policía, si usted comete un crimen o algo, le dan una pena menor porque usted mismo se entregó voluntariamente. El hombre llega con una persona, con una carta, entregándose. Ahora, con esto termino porque esto es poderosísimo. La única manera que nosotros sabemos qué pasó con Onésimo es leyendo con Onésimo, yo no sé por qué con Onésimo, es que hubo una carta de Ignacio, el obispo de San Ignacio de Antioquía, una carta que él escribió en el año 110. Y en la carta, él hace referencia a la carta de Filemón en su estructura y menciona a Onésimo 14 veces. Entonces, la conclusión, históricamente, usted lo puede buscar, fue que Onésimo se convirtió el pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso
Era una mega church en aquel tiempo. Era una iglesia de miles y miles de gente. Él fue el que finalmente Pablo lo impuso y le dio la gracia antes de morir, y entonces fue llevado y elevado a una función pastoral. Uno que era esclavo, uno que era un fugitivo, uno que se escapó y supuestamente robó algo porque por eso tenía una deuda, ese se encuentra con Jesucristo. Jesucristo lo envía a través del apóstol Pablo a su amo y le dice: mira, yo quiero que tú actives y participe, tu fe participe, tú te actives, y que el conocimiento de lo que tú has recibido en Cristo Jesús, ahora tú lo apliques a este hombre. Y este hombre fue restaurado, y no solamente fue restaurado, sino que aquello que era algo feo en aquel tiempo, de ser un esclavo, de ser una persona que no tenía ningún derecho, ahora se convirtió en una persona que era útil para el evangelio, era útil para la gracia de Dios, era útil para pastorear y llevar a miles de personas al conocimiento de Dios. Y por eso en el día de hoy, si nosotros hacemos lo mismo que hizo Cristo Jesús, si hacemos lo mismo que hizo Cristo Jesús, Dios hará lo mismo con nosotros y nos elevará a lugares más altos. La gracia que tú has recibido, el conocimiento de lo que tú has recibido, tú tienes que ponerlo en activación, tú sabes esa palabra, energía, energeo. La fe es algo que está dentro de ti, pero solamente puede ser activada cuando tú tienes un conocimiento pleno de lo que Dios ha hecho en ti. Y como tú tienes ese conocimiento pleno, tú lo vas a hacer por otro. Y lo que tú haces por otro, tú no sabes dónde esa persona va a llegar, como Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Eso está tremendo. Mira, es que de la misma manera que Pablo está corrigiendo algo en Filemón para que reciba a Onésimo, Pablo, al enviar a Onésimo, está corrigiendo la falta de Onésimo. Él está enviándolo, ¿para qué? Porque si él era fugitivo, antes de llegar a ser elevado, como tú dices, a esa posición, él tenía que regresar a su amo y tenía que limar las asperezas. Había una naturaleza envuelta en el nombre de Onésimo. ¿Sabes qué quiere decir Onésimo? Onésimo quiere decir útil, el que ayuda y el que es fructuoso. Hay una naturaleza en ti y en mí, en lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero hasta que nosotros no vayamos al lugar donde tenemos que ir para arreglar. Para que sigas en el pensamiento, ajá, porque yo lo tenía acá apuntado, pero okay, qué bueno que lo tocaste. Dice en el verso 11, Onésimo te fue inútil. Ajá. En un momento fue inútil, cuando no tenía la gracia. Era inutilizable, no provechoso, perjudicial. Eso es lo que quiere decir la palabra. Pero ahora es útil, como tú lo mencionas. Ahora es provechoso, lucrativo y rentable. Ahí te das cuenta, tremendo. Eso añade más riqueza. Porque ahí te das cuenta que cuando nosotros andamos sin la gracia de Dios, aún lo que cargamos como naturaleza no puede ser influencia correcta, no puede ser de bendición a otros. Por eso es sumamente importante a todos aquellos que hemos estado expuestos a la enseñanza de esta palabra y hemos podido recibir la claridad de lo que encierra esta palabra, es poder funcionar bajo la gracia de Dios, en la naturaleza de Dios que Él ha puesto en nosotros, en la naturaleza que encierra el nombre que Dios nos ha puesto. Pero para que eso acontezca y sea desatado y pueda ser de bendición a otros, tenemos que arreglar todo aquello que nos hace ser fugitivos, como andaba Onésimo, para que su naturaleza entonces pudiera ser manifiesta y pudiera ser elevado y llegar a ser el pastor de aquella ciudad de Éfeso. Así es que en este día yo creo que Dios ha hablado una palabra muy clara para nosotros. Hay una naturaleza que encerramos, esa naturaleza de Dios, pero esa naturaleza simple y sencillamente fluye, se manifiesta y llega a alcanzar aquello para la cual Dios te la dio, cuando nosotros podemos andar y caminar bajo esa gracia. Podemos nosotros mirar
a nuestro hermano, ya no como un esclavo, ya no como algo diferente, sino como un hermano que yo recibo en el amor fraternal, porque de eso se basa, esa es la esencia de esta carta, es la esencia de un amor fraternal. Ese es el tema que lleva entre líneas esta carta, es amor fraternal, un amor fraternal que hemos recibido de Dios, y por cuanto lo recibimos de Dios, como tú decías, cuando entiendo con claridad que lo recibí, entonces lo puedo también dar a otras personas, a todos mis hermanos, a todos aquellos, aun cuando tengo diferencia y no lo quiero hacer. Ese amor me impulsa, porque ya no es un amor mío, sino que es un amor que he recibido de Dios. Por eso en el día de hoy te motivo a que le hagas un bien a alguien. Así es. Que esta semana tú tomes un tiempo y le hagas un bien a alguien que tú no conoces tal vez, a alguien que tú no sepas ni quién es, tal vez alguien que sea diferente a tu nacionalidad, tal vez a tu color. Hazle algo, hazle un bien, porque cuando activamos nuestra fe y ponemos esa energía por el conocimiento que tenemos, es impresionante la sanidad, la gracia y el poder que es manifestado a través de una fe que no solamente la hemos puesto en Dios, sino una fe que participamos y hacemos de una manera práctica, vivida, y una fe que tiene un conocimiento espectacular de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios lo hizo por mí, mi actitud es hacerlo por los demás. Eso es difícil a veces porque lo que menos queremos hacer es un bien a alguien que nos ha hecho un mal. Pero imagínense si nosotros en este tiempo comenzamos a intercambiar bien por mal, cuánta sanidad se manifestará en esta nación. Y nosotros como creyentes no tenemos que coger bando, tenemos que tomar el lugar y la actitud de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Que Dios hizo bien aunque recibió mal. Así es. Que es un Dios de justicia, y que mi fe, al yo saber lo que Dios hizo bueno en mí, entonces lo voy a manifestar y lo voy a hacer en otro. Así es. Oremos al Señor. Así es. Oremos. Padre, gracias, porque cada vez que nos sentamos a la mesa para comer tu palabra, esa palabra que es tu pan, que eres tú mismo, que eres esa verdad, es, Señor, ampliado el conocimiento. Ese pan viene como un nutriente, y cada vez que le escuchamos hay algo en nosotros que es tu misma naturaleza, que es tu misma imagen, que responde a esa palabra. Fuimos codificados para responder a tu palabra. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento, pidiéndote, oh Padre, pidiéndote, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, discierna los pensamientos, vaya y parta ya internamente el alma, los tuétanos, y pueda manifestar aquello que ya fue puesto internamente en nosotros, y que esa gracia tome lugar para nosotros poder dar de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido. Señor, que en este día podamos ir y buscar, Señor, aquellos como Filemón que nos hicieron daño, pero que tú nos mandas a través de esta enseñanza del apóstol Pablo a hacerle el bien, a ya no verlos como inútiles, sino a verlos como lo que son, útiles, ayudas útiles. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de la misma manera que aquellos que andan fugitivos, Señor, del lugar donde tienen que ir a arreglar cuentas o ir a arreglar situaciones,
tal como andaba Onésimo, con una naturaleza poderosa que le estaba haciendo de mucho provecho y beneficio a Pablo, pero que tenía otras cosas que arreglar, donde él funcionaba como siervo. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy, por el poder y por el entendimiento de esta palabra, esto también pueda tomar acción en la vida de aquellos que andan huyendo de situaciones emocionales, de situaciones por haber hecho cosas incorrectas. Pero hoy esta palabra trae orden. Hoy esta palabra, Señor, trae luz. Hoy esta palabra, Señor, trae claridad a los pensamientos y a los corazones, oh Padre. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que la gracia fluye, que la gracia, Señor, oh Dios, nos hace caminar en este amor fraternal, y que esta palabra toma acción en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te oramos y te pedimos estas cosas, dándote gracias, porque sabemos que tú harás mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar o de lo que podemos pedir. Gracias, Padre.